Hola chicos, bienvenidos a Mi Refugio Podcast. En esta ocasión tenemos nuestro especial Mujeres de Fe. Y en esta ocasión nos encontramos con una mujer a la que admiramos, la pastora Raquel. Hoy queremos que nos cuente, hermana, algún testimonio, algo que Dios haya... Nosotros sabemos que Dios ha hecho muchas cosas en su vida, hermana, pero queremos que nos cuente algún testimonio que ha marcado su vida, algo que quiera comentarnos, hermana. Amén. Bueno, doy gracias a Dios por esta invitación y quiero decir algo. Según están hablando a las mujeres, pero también algo que tenga que ser relacionado para los jóvenes. Pero Sí. Como mujer, les quiero decir que Dios es tan grande y tan poderoso que Él ha hecho muchos milagros, maravillas en mi vida. Me convertí a los 14 años, gracias a Dios. Y después de eso, pues empecé a buscar ya a Dios como dice la palabra de Dios. Y en esas oraciones que teníamos en la iglesia local allá en mi tierra, en Santo Nombre, Tlacotepec, ahí en esa iglesia donde donde yo asistía, había oración de toda la noche, de las 7 de la noche a las 6 de la mañana. Toda la noche nos reuníamos jóvenes, nos reuníamos los hermanos más grandes y todos. El pastor siempre estuvo en las oraciones y alabo a Dios porque en una de esas oraciones Dios me bautizó con su Espíritu Santo. Fue algo maravilloso, una experiencia inolvidable, algo hermoso. Y de ahí en adelante, Dios también en esa misma noche de cuando me bautizó, Dios me llamó al ministerio. Y entonces, pues yo empecé a servir a Dios. El pastor estaba presente. Luego al final de esa semana ya me dijo, quiero que des clase a los niños. Y empecé a dar clase a los niños. Fue mi primer trabajo en la obra del Señor. Y de ahí en adelante, pues yo dije, me tengo que casar con alguien que sirva a Dios. Yo no me voy a casar con cualquier gente. Así lo pensé y empecé a orar, a orar, a orar y a pedirle a Dios que Dios interviniera, porque en ese tiempo no es como hoy. Esos eran otros tiempos muy, muy diferentes a los de hoy. Pero yo empecé a orar y llegó el tiempo en que el hermano Josué Jiménez Rosas, pastor y presbítero del estado de Puebla, pues me habló para matrimonio. Y entonces pues yo dije sí, aunque en ciertas circunstancias fue muy difícil porque mi mamá decía, ¿cómo te vas a casar con un viudo? Es que mi esposo ya era, bueno, el que ahora después fue mi esposo, ya era viudo y tenía 2 niños, Josué y Noemí. Pero yo decía, bueno, aunque sea viudo, pero de esa manera yo me caso con un pastor y voy a seguir sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque no me dejaron mis padres ir al seminario cuando tenía 15 años. Yo les pedí permiso, quiero ir al seminario a México, y dijeron no, porque estás menor de edad y no, y no, y no, y no. Y yo lloraba porque yo sí quería estudiar en el seminario, pero no se pudo en ese tiempo. Entonces, al casarme con un pastor y presbítero, pues el ministerio se amplió a hacer bastante trabajo, claro, lo cual yo quería hacer. Y Dios también usándome, pues Él obró de una manera muy grande y muy poderosa. Entonces, quiero decirles a las jóvenes, las señoritas que me escuchan o que oyen esto, que también le pidan a Dios con quién casarse. No nada más se emocionen y ya, oren a Dios, pídanle a Dios y Dios les va a dar un esposo cristiano. ¿Para qué? Para que ustedes sigan sirviendo a Dios y el nombre de Dios será glorificado y seguiremos adelante en la obra del Señor. Gloria al Señor. Pero también quiero contarles algo de fe, algo que Dios ha hecho en mi vida, como esposa, como madre de muchos hijos. Ahora soy madre de 14 hijos. Amén. Que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque Dios da los hijos. A veces uno piensa, o mucha gente piensa, que nada más es asunto del hombre y la mujer, pero no. Si Dios no da vida y no obra, nomás no hay hijos. Hay mujeres estériles que nunca han podido tener un hijo. Pero a mí me bendijo con muchos hijos. Imagínense, 14, 13 murieron cuando eran pequeños y viven 11
Y yo alabo a Dios porque los 11 hijos están sirviendo a Dios. 6 pastores, 2 músicos y mis hijas también en el ministerio. Una es esposa de pastor, otras sirven a Dios como Febe, que sirve a Dios en la área de los niños y tiene alumnos hasta de Perú, de por allá de Ecuador, donde les enseña también a maestras. Y bueno, su ministerio se ha ampliado mucho, ahora ya trabaja también en el seminario Masada y Dios la está usando poderosamente. Y así también la otra hija, ella ha sido intérprete porque ya pues sabe el inglés y sabe el español y en la iglesia a veces la ocupan como intérprete. Y yo alabo a Dios porque todos mis hijos sirviendo a Dios. ¿Y esto quién lo ha hecho? Dios. Dios es el que obra en nuestras vidas y es Dios quien nos usa. Entonces yo alabo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Alabado sea mi Dios. Entonces, hermanas, quiero decirles a las hermanas también que pues las que tienen niños todavía, pues busquen mucho a Dios y los guíen en el camino del Señor, obedeciendo la palabra. Porque la palabra de Dios dice en Proverbios que debemos de pues hablarles a nuestros niños y si nosotros como madres ponemos en práctica lo que dice en Proverbios, hay como 5 o 6 versículos que nos hablan sobre la corrección de los hijos. Porque si los aman, dice la palabra de Dios que el que ama a su hijo madruga a castigarlo. Aunque hoy, porque yo he visto en las escuelas que ya no hay castigos, que ahora es un delito que le peguen a un niño. Antes no era así. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Corrige a tu hijo y librará su alma del infierno. Entonces, por eso yo fui, pues quizá con mano dura, corregí a mis hijos, pero yo alabo a Dios porque Dios obró en ellos, pero también yo estaba siempre con ellos y siempre hablándoles y siempre exhortándoles con la palabra y con consejos y como lo que más pude. Pero gracias a Dios, el nombre de Dios ha sido glorificado y los hijos todos están sirviendo a Dios. Entonces es para mí un gozo el ser madre y un privilegio también, un privilegio de parte de Dios, porque si Dios no obra, no tuviera yo ningún hijo. Yo me acuerdo de una hermana que tenía hijo y se le moría, tenía otro y se moría, y tenía otro y se moría, y tenía otro y se moría, y se le murieron 6 hijos y al fin se murió ella. Y era esposa de pastor, pero no estaba de acuerdo con el ministerio de su esposo. Ella le decía a su esposo, deja la obra, y deja la obra, y deja la obra, porque no ganas mucho dinero. Ella quería mucho dinero, pero eso no se pudo. ¿Por qué? Porque sirviendo a Dios, y más en esos tiempos pasados, no teníamos lo necesario como los pastores de este tiempo. Hoy yo conozco a cantidad de pastores que casi la mayoría tienen carros, pero en ese tiempo ningún pastor tenía carros, no había en ese tiempo, cuando yo era de esa edad que podía tener hijos. Entonces nosotros siempre estuvimos sirviendo a Dios y la gloria sea para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque siempre estuvimos sirviendo a Dios y sirviendo a Dios. Y los hijos crecieron y ellos todos sirven a Dios. Y ahora viene la otra generación, los nietos. Ya tengo algunos nietos que están en la obra del Señor. Hace unos días vino un nieto y el 13 de este mes voy a ir a predicar en la iglesia de otro nieto. Y otro nieto que está ahí en California está en un lugar que se llama Exeter, California. Allá ya es pastor también y pues tendrá muchos, 18 años, si no es menos, no me acuerdo bien su edad, pero están sirviendo a Dios. Todo esto lo ha hecho Dios. Y tengo otros nietecitos que están pequeños, de 11 y 9 años, pero ellos también predican ya la palabra de Dios. Les gusta mucho orar y predicar, y ellos mismos elaboran su prédica. Ellos ven los puntos que tiene que llevar la prédica, y ya después la mamá les checa si está bien o no, pero ellos ya predican el evangelio de Jesucristo. Y todo esto es por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Así es que, hermanas que me escuchan o las que van a escuchar esto, pues sirvan a Dios de todo corazón y sigan adelante
con ese mismo deseo y propósito de que no nomás la mamá, sino que toda la familia sirva a Dios y que un día puedan decir como Josué, aquel gran hombre yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Gloria al Señor. Y eso es lo que ha sucedido en mi vida. Yo y mi casa serviremos a Jehová mientras Dios me dé la vida. Gloria al Señor. Amén. Y alabo a Dios por todas esas obras que Él hace. Y para todas estas cosas se ha necesitado fe. Porque si no tuviéramos fe, imagínense, no se podrían llevar a cabo todas estas cosas que han pasado. Y también la fe se necesita cuando nos enfermamos. Y alabo a Dios porque el Señor me ha sanado de cantidad de enfermedades. Imagínense, desde que nací hasta la fecha, 82 años. ¿Y quién ha sido mi sanador? Dios. El Señor Jesús ha hecho misericordia y cuantas veces me he enfermado de diferentes cosas, pues Dios me ha sanado. Y estamos aquí todavía con vida, gloria al Señor. Entonces es un placer tan hermoso, pues servir a Dios. Y el nombre de Dios es glorificado cuando nosotros testificamos. Hace poco me invitaron a dar mi testimonio allá en San Baltasar Tetela, Puebla. Y gloria a Dios porque pues me llevé, yo no sabía qué tiempo me llevé, porque yo empecé a hablar y dar mi testimonio. Y después mi nieta me dijo, dice, abuelita, hablaste 1 hora 50 minutos. Ay, wow. Como que me pasé, pero no terminé de dar todo el testimonio. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas en mi vida. Dios ha hecho cosas pero poderosas. Y a veces cuando los cuento quizá ni lo crean, pero la verdad es esa, que Dios se manifiesta y Dios obra, Dios sana, Dios hace milagros, Dios hace maravillas muy grandes. Y estoy muy agradecida con Dios por esas obras que hace. Bendito es su nombre porque solo Dios es el único que nos ha sostenido Amén. Con su mano poderosa y nos ha ayudado para continuar adelante. Así es que hermanas que escuchan, sigan adelante sirviendo a Dios y busquen a Dios de todo corazón y que toda su familia sirva al Señor porque Él es el que nos da la vida, de Él proviene todo y es muy hermoso servir a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a su nombre. Mi hermana, nos gustaría, yo recuerdo que en una ocasión la hermana Raquel nos platicaba el milagro que Dios hizo en su vida, bueno, de los muchos que Dios ha hecho. Amén. En una reunión de oración, recuerdo que ella nos estaba contando acerca de cómo Dios proveyó me recuerdo que era algo así de que usted quería comprar tortillas y no tenía dinero, o sea, algo así nos había platicado que la situación económica era muy difícil porque en ese tiempo, pues obviamente, ¿no? El ministerio pues no dejaba mucho dinero y nunca pasó hambre, eso sí nos dejó claro, nunca pasé hambre, pero Dios siempre suplió todas sus necesidades. Amén. Me gustaría escuchar, hermana, algo de eso. Brevemente, hermana, yo sé que Dios ha hecho muchas cosas. Sí, Dios ha hecho cantidad de milagros, pero sí quiero decirles que el dar de comer a 10 hijos que estaban en mi casa, y yo ya estaba viuda, mi esposo ya no vivía, era una situación difícil y complicada, pero yo siempre clamando a Dios. Y llegó el momento en que ya se acabó la comida, se acabó la provisión que teníamos para cenar, acabamos de comer la comida de las 2:30, por ahí sí era la hora de comer, y uno de mis hijos se paró y vio que no había nada, dice, mamá, ¿y qué vamos a cenar a la noche? Le digo, Dios proveerá. Y ya, y ellos se pusieron a estudiar, a hacer sus tareas, y yo me fui a lavar la ropa al lavadero, y yo lavando la ropa y orando, Señor, danos de cenar esta noche. ¿Por qué? Porque ya no hay nada de alimento, ya no hay tortillas, ya no hay comida, todo se acabó. Entonces, Señor, haz un milagro. Y yo seguía lavando y lavando y lavando, hasta que se estaba oscureciendo, empecé a tender la ropa, cuando viene una vecina que no era cristiana, que no conoce el evangelio y que yo ni me llevaba con ella siquiera. Cuando me habla, dice, ¿qué hace usted? Le digo, estoy tendiendo la ropa. Dice, mire, aquí le traigo esto. Y me trajo una olla así de grande, con mole y carne y unas tortillas de mano, pero muy grandototas. Gloria a Dios, pero era un pancle. Y le digo, ahorita le desocupo la olla. No, dice, ay, mañana me la da. Bueno. Ya se imaginan el gozo que inundó mi corazón. Dije, te alabo, Señor, porque ya tenemos que cenar.
terminé de tender la ropa y al momento de cenar les digo, hijos, vénganse a cenar, y se sientan todos los días. Tenía yo una mesa muy grande. Mi hijo David se ha de acordar de esa mesa muy Más grande que estas. Sí, y se sientan todos y dice, ¿pero qué nos vas a dar? Y les empiezo a servir y todos se admiraron. Ay. Y ellos decían, ¿pero cómo es posible? Digo, esos son los milagros que Dios hace. Y Dios nos dio de comer. Y no solamente eso, es un detallito nada más. Cantidad de milagros que pasaron en mi vida. ¿Por qué? Porque nos dedicábamos a servir a Dios y el servicio a Dios, pues en ese tiempo no teníamos los recursos muchos y más 10 hijos estudiando, los gastos eran pero difíciles. En ese tiempo no había ayuda de gobierno como la hay hoy. No, en ese tiempo todo era gastar las inscripciones, los uniformes, todo lo que les piden día tras día. Me llevaba al centro casi la mayoría de días 4 hojas de cosas que piden o 3 hojas. Y cuando eran 2 hojas era poco. Pero que biografías, que esto, que el otro, que bueno, cantidad de cosas. Uno le piden una cosa, otro otra. Y en ese tiempo mi hija Eunice ya estaba estudiando para maestra y sus libros eran costosísimos y teníamos que comprarlos. Y bueno, eran gastos muy fuertes, 10 nomás, imagínense. Si ustedes tienen unos 5 hijos estudiando, ya se dan cuenta lo que gastan. Pues imagínense el doble de eso, porque yo gastaba mucho por los hijos que estudiaban. Pero como tengo un Dios muy grande y poderoso, pues yo a Él le clamaba. Todas las mañanas, a las 4 de la mañana, era mi hora de orar, y a las 5 a trabajar duramente, porque no había otra. Pero Dios fue supliendo cada día, y haciendo milagros muy grandes, pero muy grandes. Rápido les cuento uno que también lo testifiqué ahí en Tetela. Fíjense que cuando mi hija ya estaba en días de terminar su estudio, me dice, mamá, me están pidiendo en la escuela 45,000 pesos para ya ya graduarse. Y entonces yo dije, Dios mío, ¿y dónde los voy a coger? Pero ¿de a dónde, no? Y tampoco yo pensé en pedir prestado, porque a mí nunca me ha gustado pedir prestado. Y yo decía, si pido prestado, después ¿cómo los pago? ¿Con qué o cómo? No. Pero yo siempre orando. Llegó el momento en que unos días de esos íbamos a ir a un congreso, porque yo estaba atendiendo a la iglesia como pastora y teníamos que cumplir con eso de ir al congreso. Y le digo a mi hijo Elí, acompáñame, vamos a México. Nos fuimos en tren para no gastar mucho. Y llegué al congreso y estaba un culto hermoso con mucha gente. Pues yo me fui a la última banca de atrás, me arrodillé y me puse a orar, pero como oraba Ana, de la Biblia, que dice que derramó su alma, que oraba con toda su alma y con todo su corazón. Pues así lo hice yo. Y me pasé tiempo orando. Los demás están cantando, alabando a Dios y yo orando. ¿Qué le pedí a Dios? Haz un milagro y dame los 45,000 pesos. Yo no sabía cómo Dios me los iba a dar, pero yo eso pedí hasta que descansé de tanto llorar y de tanto pedirle a Dios. Y ya me levanté, ya siguió la predicación, yo muy atento, se me olvidó. Y como el congreso tarda toda una semana, de lunes a sábado, pues ya me olvidé. ¿Saben por qué? Porque temprano culto, luego al desayuno, luego a las 10 otro culto y diferentes predicadores. Y a mí me encantaba alimentarme de la palabra y yo me llenaba de palabra porque diferentes predicadores. Y luego como en ese tiempo eran muchos los predicadores que veías, nosotros nos gustaba oír eso de la palabra. Y me olvidé de la petición. Bueno, pero ya la había yo depositado en las manos de Dios. Entonces me vine. Y cuando llegamos acá, me dice mi niña Raquel, era una niña todavía, y me dice, mamá, vino la suegra de Josué y trajo un sobre, dice que te lo entreguemos. Y le digo, a ver, dámelo. Y que se va al otro cuarto y me trae el sobre. Venía cerrado y lo abro y cuento el dinero, 45,000 pesos. Esa era una cantidad enorme para ese tiempo, me refiero. Era muchísimo dinero, pero ahí estaba el dinero. ¿Quién me lo dio? Dios, porque yo ni siquiera había platicado con Josué, que es el hijo de mi esposo. Él vivía hasta Izúcar de Matamoros. En ese tiempo el teléfono todavía no funcionaba. Sí tenía el teléfono, pero guardado en una caja, porque no había postes en esta colonia todavía para teléfono. Entonces, pues no nos podíamos comunicar así tan fácil.
Yo nunca le platiqué, yo necesito dinero, yo nunca le conté nada, lejos y yo hasta aquí en Tehuacán, pero vean cómo Dios le puso en su corazón esa cantidad de que con eso me tenía que mandar. Y miren cómo Dios obró el milagro. Ya se imaginan qué gozo. Claro. Yo alababa a Dios y glorificaba a Dios y ya no sabía ni cómo decirle a mi Dios gracias, porque Él suplió esa necesidad enorme, grande y sin endeudarme. ¿No es hermoso eso? Claro que sí, para mí sí, y muy importante. Y Dios suplió la necesidad y alabo a Dios porque fue una necesidad muy grande. Pero sí, se necesita fe en Dios y se necesita estar creyendo que Dios puede. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo. Dice en el Salmo 24 que Dios, Él dice, de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y los que en él habitan. Entonces Él es el dueño de todo. Entonces, hermanas, si tienen una necesidad, pues clamen al Dios que es el dueño de todo y Él va a suplirla, pero pidan con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a las olas de la mar. Hay que pedir con fe y Dios contesta. Él no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, a hoy y por todos los siglos. Él no cambia. Sigan creyendo en Él, sigan pidiendo, sigan teniendo fe, pero fe en ese Cristo poderoso, que Él tiene poder. Y entonces Dios les bendiga, Dios sea con ustedes y muchas gracias, hermana, por darme esta oportunidad. No, gracias. Y bueno, chicos, les dejamos con este episodio. Yo sé que va a ser de bendición para sus vidas. Creo que hoy hemos aprendido una importante lección, y es que la oración es parte fundamental para que Dios obre. Así que queremos también mandarle un saludo al público que tenemos aquí acompañándonos. Digan amén, hermanos. Hoy tenemos aquí a varios hermanos con nosotros. Pero bueno, les dejamos este video. Esperamos que sea de bendición. Denle like, compartan, comenten. Y pues gracias, hermana Raquel, por contarnos este hermoso testimonio. Amén.